Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Funes y me da mucho gusto saludarlos aquí en su programa. Y bueno, como muchos de ustedes saben, pues desde hace años practico lo que es el gnosticismo y lo estudio. Y bueno, pues es una enseñanza, no sé si es conocimiento universal, y pues es una enseñanza muy bonita para el corazón. Y lo comparto con ustedes en este canal que hago especial para ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a ver el tema que es la autoobservación. Fíjense que, bueno, como lo hemos platicado, pues hay tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Y bueno, pues con morir nos referimos a la eliminación de nuestros agregados psicológicos, a la muerte de nosotros mismos. Y esto es tan sencillo o tan difícil como tú lo quieras comprender. ¿Qué es esto de morir en nosotros mismos? Bueno, esto se refiere de la siguiente manera. Cuando nosotros trabajamos en nuestro interior, nosotros trataremos de fijarnos y autoobservarnos y darnos cuenta pues de lo que hacemos, de todas las reacciones que tenemos en el entorno en el que nos encontramos. Como hemos platicado, si nos adulan, sonreímos. Si nos insultan, pues reaccionamos violentamente o agredimos, etcétera. Sale la ira en nosotros. Entonces, todas estas situaciones que nos suceden en la vida, malas y buenas, ambas, pues tienen una reacción. Y pues el trabajo interior se refiere a que nosotros nos autoobservemos y nos demos cuenta de qué reacción estamos teniendo en, en nuestro entorno. Y bueno, pues la fórmula matemática que somos está basada de la siguiente manera. Nosotros nacemos en un núcleo familiar, en un núcleo de amigos, en un entorno que nos rodea, y este entorno pues es, el único objetivo es para que nos demos cuenta de los errores que tenemos dentro de nosotros. Y al darnos cuenta, pues entonces hay un cambio. Hay, por ejemplo, en la fórmula matemática, pues tenemos un padre que nos apoya, una madre que nos presiona, un hermano que se burla de nosotros, una novia que nos hace sentir celos, etcétera. Y entonces, pues no es que sean malos y buenos, simple y sencillamente son nuestro gimnasio psicológico que nos muestran, si estamos atentos, pues todo aquello que nosotros tenemos dentro de nosotros y que podemos transformar. Obviamente, pues este es un punto de vista, ahorita lo estoy dando de manera personal, porque toda esta enseñanza nos las deja el venerable maestro Samael Aumbeor, y él pues nos entrega con mucho amor a toda la humanidad esta enseñanza para que nosotros pues sepamos qué es lo que debemos de hacer con todo lo que debemos de hacer. Y bueno, pues vamos a leer un poco lo que es la autoobservación. Mientras tanto, pues les voy a dejar aquí esta imagen que está muy hermosa, pues para que escuches nada más. Así es que vamos a comenzar. Los sentidos y los poderes internos. La esencia embutida entre el mí mismo es el genio de la lámpara de Aladino, anhelando libertad. Libre el genio puede realizar prodigios. La esencia es voluntad, conciencia, desgraciadamente procesándose en virtud de nuestro propio condicionamiento. Cuando la voluntad se libera, entonces se mezcla, se fusiona, se integra con la voluntad universal, haciéndose por esto soberana. Quien posee voluntad libre, de verdad, puede originar nuevas circunstancias. Quien tiene su voluntad embotellada entre el yo pluralizado es víctima de las circunstancias. Fíjense qué hermoso esto. Quien posee voluntad libre de verdad puede originar nuevas circunstancias. Quien tiene su voluntad embotellada entre el yo pluralizado, o sea, entre el ego, es víctima de las circunstancias. Nadie podría llegar a la iluminación real ni ejercer el sacerdocio absoluto de la voluntad conciencia si previamente no hubiera muerto en sí mismo, aquí y ahora. Eliminar errores es algo mágico, maravilloso de por sí, que implica la rigurosa autoobservación psicológica. Ejercer poderes es posible cuando se libera radicalmente el poder maravilloso de la voluntad. Esto nos lo pone el maestro en el libro Psicología Revolucionaria, capítulo 28,
en el capítulo La voluntad. Samael Aun Weor. Se nos ha dicho que existen los sentidos internos, no lo negamos. Obviamente, hay más sentidos internos que externos. Las distintas escuelas tienen métodos para desarrollar poderes, para desarrollar los sentidos íntimos, los sentidos internos, pero en verdad les digo, mis caros hermanos, que si queremos nosotros desarrollar los sentidos internos, debemos empezar por desarrollar el sentido de la observación de sí mismos, es decir, de la autoobservación. El sentido, ese está latente en cada uno de nosotros, mas hay que desarrollarlo. El desarrollo solamente es posible a base de práctica. Conforme nosotros vayamos usando tal sentido por sí mismo, este se irá desarrollando, y a medida que progresemos en la observación de sí mismos, otros sentidos van también haciéndose manifiestos, y al fin, el día en que mediante la autoobservación íntima nos hayamos conocido a fondo, íntegramente y en todos los departamentos de la mente y del corazón, los múltiples sentidos internos que poseemos se harán manifiestos, se desenvolverán preciosamente. He allí el por qué se nos ha dicho: Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Fíjense la importancia que tiene esto de la autoobservación, y nos lo explica muy claramente el venerable maestro Samael. Nosotros, por ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos para que nos demos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y tal vez al principio te empiece a costar un poco de trabajo, pero conforme vayas desarrollando este tipo de autoobservación, pues vas a ir dándote cuenta en qué momento y en qué circunstancia de tu vida, de tu día, de tu instante, reaccionamos. Y reaccionamos de una manera espantosa. Hemos comentado aquí el cómo aprender a escuchar, y nos hemos dado cuenta que no escuchamos. Y nosotros casi siempre, cuando no estamos trabajando en nuestro interior, nuestra mente está pensando en lo que nos están diciendo, pero lo que estamos pensando es cómo contrarrestar lo que nos están diciendo. Entonces siempre vamos a tener una respuesta a lo que nos están diciendo. ¿Qué es esto? Que tenemos nuestra mente tan saturada y tan llena de cosas que no tenemos capacidad de poder recibir lo nuevo. Y lo nuevo nos lo puede dar desde el comentario de un niño, el gesto de un anciano. Cualquier situación nos puede dar lo nuevo. Y podemos aprender de cualquier situación, de un amanecer, de observar cómo nace una planta, cómo nace una mascota, o sea, un perrito, cómo nace un animalito, una flor, cómo nace el día. O sea, podemos vernos. Y si nosotros nos observamos dentro de ese entorno en el que nos encontramos, o sea, es mágico cómo podemos darnos cuenta de ese cambio que podemos generar en nosotros mismos. Pero nuestra mente está tan saturada, tan llena de cosas, que no tenemos la capacidad de ver lo nuevo. Imagínense ustedes que van en el periférico, y lo hablo a manera de, ubicados aquí en la Ciudad de México, donde hay tráfico. Y nosotros salimos con esa preocupación, o sea, nos ocupamos antes de salir, o estamos con la mente ocupada en cosas que todavía no han sucedido, y en lugar de ir disfrutando el momento o el trayecto de un punto a otro punto de la ciudad, nosotros ya vamos con ese enojo, con esas ansias de llegar, con esa desesperación por el tiempo. O sea, estamos mal disfrutando nuestro momento, nos estamos olvidando de nosotros mismos. Entonces tienes varias opciones, tienes varios caminos. Así, ¿hacia dónde vamos? Así como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato le dice a Alicia: oye, ¿qué camino debo de tomar? Y él le dice: no te puedo dar la respuesta si no sabes a dónde vas. Entonces primero dime a dónde vas, y ya que veas a dónde vas, entonces yo te puedo decir qué camino debes de tomar. Pero sin saber, pues no lo sabemos. Entonces así sucede, nos levantamos en la mañana y nos dirigimos a dejar nuestro hijo a la escuela, o al trabajo, o a donde te dirijas, ¿sí? Y no nos autoobservamos, no nos damos cuenta, sino que nuestra mente ya va presionada y predestinada de tal manera que dejamos de disfrutar
ese instante de transportarnos de un punto a otro punto de la ciudad. Ya no gozamos ningún instante. Entonces, porque aparte, vamos y lo primero que hacemos es encender el radio. Después nos vamos peleando porque llevamos la preocupación del tiempo, de llegar a tiempo. Y esa es nuestra elección. Y entonces todo nos empieza a fallar en el día. Tocamos el claxon porque no permitimos que el otro nos rebase, nos le cerramos, nos empujamos. O sea, obsérvense cómo reaccionamos. Ahora, observen a los demás y empiecen sin juzgarlos a ver la reacción de todo el mundo. Esto se los platico como ejemplo en mi persona, que es lo que así empecé a trabajar. Y entonces todos vamos como locos, nos quejamos, no nos damos cuenta ni siquiera cuando alguien quiere cruzar la calle. Inclusive le aventamos el coche y decimos que lo deje, lo pensamos, ¿no? Que lo deje pasar el de atrás y que haga esto, y por qué se cruza, y por qué se para que le den el periódico. Y entonces va nuestra mente así, y además llevamos mucha prisa y creemos que somos los únicos que llevamos prisa. Bueno, pues si empezamos así el día y no nos autoobservamos, lo más seguro es que tu día sea de los peores que tengas en la vida. Y como un día es el reflejo de toda tu vida, pues así vives todo el tiempo, sin darte cuenta de lo que es. Ahora, tienes otra opción: tomar tu vehículo, dar gracias, observar el reloj, observar tu entorno, desayunar, haz lo que debes de hacer, haz tu deber. Pero fíjate, si estás atento, pues entonces, y ya saliste tarde, es un hecho, vas a llegar tarde. Quítate esa preocupación y vas a llegar cuando debas de llegar. Quítate esa preocupación, ¿sí? Y si vas fluyendo en tu vida, con tu entorno, con tu manera de cambiada de ver la vida, vas a fluir y te vas a dar cuenta lo mágico. Si tú observas y ves que alguien se te va a cerrar, pues no hagas coraje, baja tu velocidad y cédele el paso. Empieza un cambio y vas a ver que entonces el Señor va a pasar y entonces tú vas a fluir. Pero si tú frenaste, te le cerraste, te paraste, ese hecho provocó que toda la ciudad se colapsara. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, muchas veces pasas donde ya no hay tráfico y dices, ay caray, ¿y cuál era el tráfico? No había accidente. No, lo que sucede es que un detalle que tú mismo puedes causar, causa el colapso en toda la ciudad. Y no nos damos cuenta de cómo nuestros actos, nuestros enojos, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, todo lo que traemos adentro repercute en todo nuestro entorno. Y entonces vas a llegar a tu trabajo y tal vez tú fuiste el que le provocó a tu jefe que llegara enojado. Y entonces tu jefe va a llegar en un estado alterado. Pero pruébalo de manera diferente. Fluye. Y entonces autoobsérva tu entorno y empieza a generar un cambio en ti. Y créemelo, ese cambio va a generar un cambio en todo tu entorno. Bueno, ese es un ejemplo de lo que puedes hacer en la autoobservación, en cómo le contestas a tu hijo, en cómo le contestas a tu amigo, en cómo haces los negocios, en cómo haces tu vida en sí. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta lectura que es mágica, que nos deja el maestro Samael. Entonces nos dice: las gentes comunes y corrientes viven atrapadas por los sentidos externos. Sin embargo, hay gentes que ya tienen establecido en sí mismas un centro de gravedad permanente. Son aquellas personas que en vidas anteriores estuvieron en estos estudios. Esas personas buscarán la enseñanza, la anhelarán, sentirán que más allá del mundo de los sentidos externos hay algo. Y no se equivocan. Mucho más allá de estos sentidos mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo exterior, encontramos nosotros a la esencia. En la esencia está lo mejor que poseemos. La esencia es la conciencia, es lo más decente, lo más digno de nuestro ser. Muchos son los que se preocupan por los poderes mágicos. Yo digo a ustedes que la esencia despierta posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es desarrollar la esencia, y uno no podría desarrollar a menos que trabaje sobre sí mismo.
Cuando en verdad nos preocupamos por eliminar de nosotros o de nuestra naturaleza íntima nuestros defectos psicológicos, como lo son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, la esencia naturalmente comienza a desarrollarse maravillosamente. Con la muerte radical del yo, del mí mismo, del sí mismo, la esencia queda absolutamente libre, y una esencia libre manifestándose a través de un cuerpo humano, a través de un cerebro o de 3 cerebros, porque realmente no solo tenemos un cerebro intelectual, sino también tenemos el cerebro emocional y el cerebro motor. Será una esencia naturalmente preciosísima y resplandecerán en la misma. Los poderes de la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? Ver las cosas claras. De la clariaudiencia, escuchar las cosas claras. De la telepatía, ver las cosas que nos quieren transmitir anticipadamente, las facultades para el desdoblamiento astral y muchísimos otros sentidos íntimos que sería largo de enumerar. Así pues, el camino para conseguir poderes es el de la muerte. Por algo se nos ha dicho, si el germen no muere, la planta no nace. Cuando nosotros morimos en sí mismos, cuando este querido ego que llevamos dentro se vuelve polvo, los poderes afloran porque surge la esencia libre. La esencia libre goza de muchísimas facultades, de preciosos sentidos, de capacidades asombrosas. Existen también múltiples organizaciones, diversas organizaciones, escuelas, etc., para desarrollar chakras, para conseguir poderes mágicos. Algunas de estas instituciones enseñan definitivamente prácticas que podríamos calificar de negras. En verdad, podemos afirmar, mis queridos hermanos, que si solamente nos preocupamos por desarrollar poderes y no aniquilamos al mí mismo, al sí mismo, al yo, al ego de la psicología, lo más que podría suceder es que nos convirtamos en magos negros. Las Sagradas Escrituras han hablado muy claro. El Evangelio ha dicho: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todos los demás se os dará por añadidura. Desgraciadamente, el 97% de la esencia está embotellada entre los diversos elementos que constituyen el ego, el yo. Necesitamos desarrollar la esencia, desembotellarla, desenfrascarla. Cuando lo logremos, múltiples poderes naturales, divinales, se expresarán en nosotros con toda su belleza y con todo su esplendor. No necesitamos, pues, afanarnos por conseguir poderes. Lo que debemos afanarnos es por morir en sí mismos, aquí y ahora, porque solo con la muerte adviene lo nuevo. Observen ustedes la vida de los grandes místicos cristianos. No se preocuparon por conseguir poderes, solamente se preocuparon por la santidad, por ir eliminando cada uno sus defectos psicológicos, por ir muriendo en sí mismos, y a medida que lo iban logrando, múltiples facultades supranormales se iban expresando en ellos. A estos se les conoció siempre como santos, y de ellos hay muchos, y de los más diversos orígenes, ya de Oriente o de Occidente. ¿Qué es en sí mismo el sentido de la autoobservación psicológica? El sentido de la autoobservación psicológica en sí mismo es la clarividencia, es la imaginación consciente o traslúcido, es el ver las cosas claramente. El sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano. Trabajando seriamente autoobservándose de momento en momento, tal sentido se desarrollará en forma progresiva. Las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles resultan siempre maravillosos para el autodescubrimiento. En estos momentos insospechados, críticos, afloran siempre y cuando menos lo pensamos los yoes más secretos, y si estamos alertas, incuestionablemente los descubrimos. Las épocas más tranquilas de la vida son precisamente las menos favorables para el trabajo sobre sí mismo. Existen momentos de la vida demasiado complicados en los que uno tiene marcada tendencia a identificarse fácilmente con los sucesos y a olvidarse completamente de sí mismo. En estos instantes hace uno tonterías que a nada conducen, pero si se estuviera alerta, si en esos momentos en vez de perder la cabeza se acordase de sí mismo, descubriría con asombro cientos de yoes, de los cuales jamás tuvo ni la más mínima sospecha de su posible existencia.
A medida que el sentido de la autoobservación prosiga su desarrollo, mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yoes sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia. Ante el sentido de la autoobservación íntima, cada uno de esos yoes que en nuestro interior habitan asumen realmente esta o aquella figura secretamente afín con el defecto personificado por la misma. Indubitablemente, la imagen de cada uno de estos yoes tiene cierto sabor psicológico inconfundible, mediante el cual aprendemos, capturamos, atrapamos instintivamente su naturaleza íntima y el defecto que le caracteriza. En principio, el esoterista no sabe por dónde empezar, siente la necesidad de trabajar sobre sí mismo, pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos críticos, las situaciones más desagradables, los instantes más adversos, si estamos alertas, descubriremos nuestros defectos sobresalientes, los yoes que debemos desintegrar urgentemente. A veces se puede empezar por la ira, o por el amor propio, o por el desdichado segundo de la lujuria. Esto es terrible. A cada instante nosotros nos podemos poner, si autoobservamos, nos daría hasta vergüenza, nos daría pena cómo nos comportamos de instante en instante. Y bueno, pues el maestro nos ayuda muchísimo aquí para darnos cuenta de cómo podemos trabajar en nuestro interior. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo empezar? Bueno, así es como se puede empezar. Es necesario tomar nota, sobre todo de nuestros estados psicológicos diarios, si es que en verdad queremos un cambio definitivo. Antes de acostarnos, conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día, las situaciones embarazosas, la carcajada estruendosa de Aristófanes y la sonrisa sutil de Sócrates, porque puede que hayamos herido a alguien con una carcajada, o puede que hayamos enfermado a alguien con una sonrisa, o con una mirada fuera de lugar. Recordemos que en esoterismo puro, bueno, es todo lo que está en su lugar, malo es todo lo que está fuera de lugar. Fíjense qué bonito aquí, cosas que muchas veces ustedes o compañeros o amigos o quien sea con quien platico, le das un consejo, un buen consejo de acuerdo pues a la experiencia que uno ha tenido sobre este trabajo interior. Entonces le dices, no reacciones, no le contestes. Y fíjense, me contestan y me dicen, sí, claro, nada más le sonreí. Bueno, pues fíjate en esa sonrisa, porque esa sonrisa es una burla, y esa burla te puede traer tan amargas consecuencias que si lo detectas a tiempo, ni siquiera la sonrisa vale la pena echar, porque si lo meditas, en el fondo, esa sonrisa trae una carga de burla excesiva. Entonces, no es el interactuar, no es el hablar, no es el pensar, un solo gesto puede cambiar el sentido de todo tu día. Entonces, pues te sugiero que ahí es donde tienes que tener la autoobservación. El agua en su lugar es buena, pero si está inundada la casa, estaría fuera de lugar, causaría daños, sería mala y perjudicial. El fuego en la cocina y dentro de su lugar, además de ser útil, es bueno. Fuera de su lugar, quemando los muebles de la sala, sería malo y perjudicial. Cualquier virtud, por santa que sea, en su lugar es buena, pero fuera de su lugar es mala y perjudicial. Con las virtudes podemos dañar a otros. Es indispensable colocar las virtudes en su lugar correspondiente. Ni lo bueno es bueno, ni lo malo es malo. Hay que aprender lo bueno de lo malo y aprender a sentir lo malo de lo bueno. ¿Qué diríais de un sacerdote que estuviese predicando la palabra del Señor dentro de un prostíbulo? ¿Qué diríais de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de asaltantes que intentaran violar a una mujer y a las hijas? ¿Qué diríais de esa clase de tolerancia llevada al exceso? ¿Qué diríais sobre la actitud caritativa de un hombre que en vez de llevar comida a su casa, repartiese el dinero entre mendicantes del vicio? ¿Qué opinarías sobre un hombre servicial que en un instante dado prestase un puñal a un asesino? Recordad, querido lector, que entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Aunque parezca increíble, dentro del mismo perfume de la plegaria también se esconde el delito. El delito se disfraza de santo, usa las mejores virtudes, se presenta como mártir y hasta oficia en los templos sagrados.
A medida que el sentido de la autoobservación íntima se desarrolle en nosotros, mediante el uso continuo, podremos ir viendo a todos esos yoes que sirven de fundamento básico a nuestro temperamento individual, ya sea este último sanguíneo o nervioso, flemático o bilioso. Aunque usted no lo crea, querido lector, detrás del temperamento que poseemos se esconden entre las más remotas profundidades de nuestra psiquis las creaciones diabólicas más execrables. Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo siempre progresivo del sentido de la autoobservación íntima. En tanto un hombre no haya disuelto esas creaciones del infierno, esas aberraciones del sí mismo, indubitablemente en lo más hondo, en lo más profundo, continuará siendo algo que no debiera existir, una deformidad, una abominación. Lo más grave de todo esto es que el abominable no se da cuenta de su propia abominación. Se cree bello, justo, buena persona, y hasta se queja de la incomprensión de los demás. Lamenta la ingratitud de sus semejantes. Dice que no le entienden, llora afirmando que le deben, que le han pagado con una moneda negra, etc. El sentido de la autoobservación íntima nos permite verificar por sí mismos y en forma directa el trabajo secreto mediante el cual en un tiempo dado estamos disolviendo tal o cual yo, tal o cual defecto psicológico, descubierto en condiciones difíciles y cuando menos lo sospechábamos. ¿Has pensado tú alguna vez en la vida sobre lo que más te agrada o te desagrada? ¿Tú has reflexionado sobre los resortes secretos de la acción? ¿Por qué quieres tener una bella casa? ¿Por qué deseas tener un coche último modelo? ¿Por qué quieres estar siempre a la última moda? ¿Por qué codicias no ser codicioso? ¿Qué es lo que más te ofendió en un instante dado? ¿Qué es lo que más te halagó ayer? ¿Por qué te sentiste superior a fulano o a fulana de tal en un instante dado? ¿A qué hora te sentiste superior a alguien? ¿Por qué te engreíste al relatar tus triunfos? ¿No supiste callar cuando murmuraban de otra persona conocida? ¿Recibiste la copa de licor por cortesía? ¿Aceptaste fumar, tal vez no teniendo el vicio por el concepto de educación o de hombría? ¿Estás seguro de haber sido sincero en aquella conversación? Y cuando te justificas a ti mismo, o cuando te alabas, y cuando te das cuenta de tus triunfos y los relatas repitiendo lo que antes dijiste a los demás, ¿comprendiste que eres vanidoso o vanidosa? El sentido de la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente el yo que estás disolviendo, te permitirá ver también los resultados patéticos y definidos de tu trabajo interior. En principio, estas creaciones del infierno, estas aberraciones psíquicas que desgraciadamente te caracterizan, son más feas y monstruosas que las bestias más horrendas que existen en el fondo de los mares o en las selvas más profundas de la tierra. Conforme avances en tu trabajo interior, podrás evidenciar mediante el sentido de la autoobservación interior el hecho sobresaliente de que aquellas abominaciones van perdiendo volumen, se van empequeñeciendo. Resulta interesante saber que tales bestialidades, conforme pierden volumen, se empequeñecen, ganan en belleza, asumen lentamente la figura infantil y por último se desintegran, se convierten en polvadera cósmica. Entonces la esencia enfrascada se libera y emancipa despierta. Indubitablemente la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Obviamente, el entendimiento puede darse el lujo de rotular un defecto con tal o cual nombre, o de justificarlo, o de pasarlo de un nivel a otro, mas no podría por sí mismo aniquilarlo o desintegrarlo. Necesitamos urgentemente de un poder flamígero superior a la mente, de un poder que sea capaz por sí mismo de reducir tal o cual defecto psicológico a mera polvadera cósmica. Afortunadamente existe en nosotros ese poder serpentino, ese fuego maravilloso que los alquimistas medievales bautizaron con el nombre misterioso de Stella Maris, la Virgen del Mar, el Azoe de la ciencia de Hermes, la Tonatzin del México azteca, esa derivación de nuestro propio ser íntimo, Dios Madre en nuestro interior, simbolizada siempre con la serpiente sagrada de los grandes misterios. Si después de haber observado y comprendido tal o cual defecto psicológico, tal o cual yo, suplicamos a nuestra Madre Cósmica particular, pues cada uno de nosotros tiene la suya, desintegre, reduzca a polvadera cósmica este o aquel defecto, o aquel yo, motivo de nuestro trabajo interior, podéis estar seguros que el mismo perderá volumen y lentamente se irá pulverizando. Todo esto implica naturalmente sucesos, trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún yo puede ser desintegrado jamás instantáneamente.
el sentido de la autoobservación íntima, podrá ver el avance progresivo del trabajo relacionado con la abominación que nos interese verdaderamente desintegrar. Stella Maris, aunque parezca increíble, es la asignatura astral de la potencia sexual humana. Obviamente, Stella Maris tiene el poder efectivo para desintegrar las aberraciones que en nuestro espacio psicológico cargamos. La decapitación de Juan el Bautista es algo que nos invita a la reflexión. No sería posible ningún cambio psicológico radical si antes no pasáramos por la decapitación. Nuestro propio ser derivado, Tonantzin, Stella Maris como potencia eléctrica desconocida para la humanidad entera y que se halla lentamente en el fondo mismo de nuestra psiquis, ostensiblemente goza del poder que le permite decapitar a cualquier yo antes de la desintegración total o final. Fíjense que, bueno, esto es algo verdaderamente hermoso. Me gusta mucho compartirlo pues con la gente que amo y con ustedes, pues el cariño que me han mostrado y todo, pues por eso me he atrevido a hacer estos programas para ustedes de trabajo interior, pues para que vayamos comprendiendo. No importa la religión que seas, no importa el culto, no importa en dónde estés. Lo que importa es tu trabajo interior, lo que realmente somos. Hace años se define, y perdón por ser repetitivo, pero bueno, se define lo que es psicología como el estudio de la mente. Pero si tú buscas realmente, y ahora que los medios electrónicos los tenemos a la mano, busca que psique. Psique es alma, logos es estudio. Entonces desde el origen, desde lo que estamos tratando de estudiar, pues psicología es el estudio del alma. Equivocadamente lo hemos interpretado como el estudio de la mente, y es a través de la mente por donde se expresa el ego. Entonces no hay superego, alter ego, ego es ego, y ego representa todos los defectos psicológicos que tenemos. Entonces si tú realmente anhelas un cambio, pues aquí el maestro nos dice, ora a tu Madre Divina. Les voy a platicar algo que es una simbología muy bonita en nuestro país y es universal. Pero hoy día se ha convertido en un acto barbarie, ¿no? Los toros de Lidia. Tu real ser, lo que es la esencia, lo que tenemos en nuestro corazón, es nuestro niño Dios, representa al torero. El torero se viste de luces, ¿sí? Porque es nuestro niño interior. La espada es la voluntad de hacer las cosas, que las cosas sucedan. ¿Y a quién le pide permiso siempre que sale a la plaza? Pues a la Virgen, en este caso de Guadalupe, ¿sí? Que es nuestra Madre Divina, nuestra Stella Maris, nuestra Tonantzin de aquí de nuestro país. Entonces le pide permiso, esa es la simbología. ¿Y qué es el toro? El toro es el ego. Entonces, cuando sale al ruedo el torero, tu real ser, empieza a capotear al toro. ¿Qué es esto? Empiezas a comprender, a autoobservar en qué momento sale tal o cual defecto psicológico. Fíjense cómo hemos cambiado el sentido de lo que es una simbología, de lo que eso es todo esto, y ahora lo hacemos en una matanza. Es terrible. Bueno, entonces es a manera de comprenderlo psicológicamente, del alma. Empiezas a capotear, empiezas a autoobservarte en la faena del día, en todo tu diario vivir, a cada instante, a cada momento, que es la ley de la momentaneidad. Vivir de instante en instante, de momento en momento, autoobservándote, cómo reaccionas. Bueno, ahí está el ego, ahí está el toro. Y entonces lo capoteas, lo observas, ole, ole. Luego vienen las banderillas. Te das cuenta en qué momentos del día o en qué sucesos de tu vida dejas que salga ese ego. Y entonces lo marcas con las banderillas, ¡pum! Y una vez que lo marcas con las banderillas, tú te estás haciendo consciente de cómo reaccionas ante tal o cual suceso de la vida. No sé si está quedando claro, espero que sí. Y después ya le pediste a tu Madre Divina que te ayude a comprender y a ver las cosas claras, o sea, tener clarividencia de la que estamos hablando. Y en ese momento, por medio de la voluntad, matas al ego. Todo esto es una simbología nada más. Nada más que lo hemos llevado, como vimos un cuadro en aquellos momentos o algo, lo vimos y dijimos, hay que matar al toro. No, hay que matar al ego. Y todo lo que está representado en piedra, todo lo que es arte regio, por eso tienes que ir a museos. No tienes, se te invita a que vayas a museos, que vayas a ver obras de teatro, que escuches música clásica, porque los grandes maestros logran bajar toda esta información de los mundos superiores y la plasman en su arte
para que nosotros logremos comprender el sentido que tiene el trabajo que debemos de hacer todos, toda la humanidad, en el aquí y en el ahora, en este instante, porque es un instante el que estamos presentes aquí en el planeta Tierra. Y una vez que trabajas en tu interior y logras ir eliminando y muriendo en sí mismo, entonces tu nivel de ser va a ser diferente. Vas a subir tu nivel de ser. Obviamente todo lo que ya vivimos o lo que hemos vivido y todo eso, pues ya te aventaste karma, porque a toda acción hay una reacción. Ahora no te flageles ni te culpes, solamente comprende lo que ya has hecho y empieza a hacer un cambio radical, a base de comprensión, no a base de temor, a base de miedo. No sabemos si te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno, ¿sí? Porque no sabes la calificación final que vas a tener el día que mueras, que ese día es el más hermoso de todos los días, uno de los más hermosos. Uno es la nueva oportunidad, que es cuando naces, y el otro día hermoso es cuando mueres. Y por eso lloramos, porque nos duele el alma, y entonces le llamamos fallecimiento. Falleció, ¿qué? Falló. Y entonces en el fondo del alma nos duele ver que se vaya un ser querido que no logró trabajar en su interior, y que amamos y que nos correspondió a todos nosotros los que estamos alrededor apoyarlo y trabajar conjuntamente con él. Y tal vez nosotros, en lugar de apoyarlo y de ayudarlo, lo único que hicimos fue ponerle el pie y fastidiarlo y hacerlo caer más. Y él, por su inconsciencia o por tener la conciencia dormida, no darse cuenta de lo que realmente es, pues entonces llega su momento, llega su enfermedad, que es un hecho. Todos nos vamos a morir, tú, yo, mis hijos, mis padres, todos vamos a llegar a ese momento. Y entonces eso es lo que nos duele, que fallamos en esta prueba de vida. Bueno, vamos a seguir con esto que nos deja el maestro, que verdaderamente es hermoso. Eso fue un breviario. Ahí vamos. Entonces, Stella Maris es ese fuego filosofal que se encuentra latente en cualquier materia orgánica e inorgánica. Los impulsos psicológicos pueden provocar la acción intensiva de tal fuego, y entonces la decapitación se hace posible. Algunos yoes suelen ser decapitados al comienzo del trabajo psicológico, otros en medio y los últimos al final. Stella Maris, como potencia ígnea sexual, tiene conciencia plena del trabajo a realizar y realiza la decapitación en el momento oportuno, en el instante adecuado. En tanto no se haya producido la desintegración de todas esas abominaciones psicológicas, de todas esas lascivias, de todas esas maldiciones, robo, envidia, adulterio secreto o manifiesto, ambición de dinero, de poderes psíquicos, aun cuando nos creamos personas honorables, cumplidoras de la palabra, sinceras, corteses, caritativas, hermosas en el interior, etc., no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de una asqueante podredumbre. La erudición libresca, la pseudosapiencia, la información completa sobre las Sagradas Escrituras, ya sean estas de Oriente o de Occidente, del norte a sur, la absoluta seguridad de estar bien documentados, el sectarismo intransigente, con pleno convencimiento, etc., de nada sirve, porque en realidad solo existe en el fondo, en que ignoramos creaciones del infierno, maldiciones, monstruosidades que se esconden tras la cara bonita, tras el rostro venerable, bajo el ropaje santísimo del líder sagrado, etc. En este sentido, tenemos que ser sinceros consigo mismos, preguntarnos qué es lo que queremos, si hemos venido a la enseñanza por mera curiosidad, o si de verdad no es a pasar por la decapitación de lo que estamos deseando. Entonces nos estamos engañando a sí mismos, estamos defendiendo nuestra propia podredumbre, estamos procediendo hipócritamente. Esto, bueno, pues es un llamado de atención que nos hace el maestro, porque muchos de nosotros creemos que estamos trabajando en nuestro interior, creemos que somos santos, creemos que somos así, mas no lo estamos haciendo, o no lo estamos haciendo correcto. Ahora, no me crean nada, compruébenlo en ustedes mismos, hagan un pequeño esfuerzo, hagan un pequeño ejercicio de esto que nos deja el maestro, y si te deja un cambio, si te deja algo así precioso, pues entonces es una bendición para ti. Si no, pues la tiras a la basura y lo dejas y tan. No pasa absolutamente nada. En los demás, en ti sí, pero en los demás no. Las escuelas más venerables de la sapiencia esotérica y del ocultismo, existen muchos equivocados sinceros,
que de verdad quieren autorrealizarse, pero no están dedicados a la desintegración de sus abominaciones interiores. Esto es, no están trabajando en matar el ego, en morir en sí mismos. Hay que trabajar en nuestro interior, hay que autoobservarnos. Y no es castigándonos ni flagelándonos, lo repito, es autoobservando nuestro defecto, autoobservando en qué momento me sale eso, me sale la autoconsideración, el tratar de ser mejor que los demás y todo eso es ego. El ego es ego y es puro ego. Yo no lo comprendía, o mi persona no lo comprendíamos, de que todo es ego. Pero empieza a observar y te vas a dar cuenta que todo es ego. Somos egoicos y vivimos en una sociedad completamente egoica. Ahora, no porque lo hagan todos es lo correcto. Son muchas las gentes que suponen que mediante las buenas intenciones es posible llegar a la santificación. Obviamente, en tanto no se trabaje con intensidad sobre esos yoes que en nuestro interior cargamos, ellos continuarán existiendo bajo el fondo de la mirada piadosa de la buena conducta. Ha llegado la hora de saber que somos unos malvados disfrazados con la túnica de la santidad, lobos con piel de oveja, caníbales vestidos con traje de caballero, verdugos escondidos tras el signo sagrado de la cruz. Y por muy majestuosos que parezcamos dentro de nuestras aulas de luz y de armonía, por muy serenos y dulces que nos vean nuestros semejantes, por muy reverendos y humildes que parezcamos, en el fondo de nuestra psiquis continúan existiendo todas las abominaciones del infierno y todas las monstruosidades de la guerra. En la psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical, y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte despiadada y cruel. ¿Qué es esto? Que nos autodeclaremos la guerra interiormente y autoobservemos todos esos defectos psicológicos que hay en nuestro interior. Y una vez defecto encontrado, defecto meditado, defecto reflexionado, comprendido y por medio de nuestra Madre Divina, por medio de la voluntad y la espada flamígera, lo eliminemos de nuestro interior a base de comprensión. Ciertamente nosotros todos no valemos nada, somos cada uno de nosotros la desgracia de la tierra, lo execrable. Afortunadamente Juan el Bautista nos enseñó el camino secreto, morir en sí mismos mediante la decapitación psicológica. Es por ello de la autoobservación psicológica. Es urgente decirle a nuestros estudiantes que se observen a sí mismos, en qué sentido deben autoobservarse y las razones para ello. Palabras del maestro Samael Aun Weor, La Psicología Revolucionaria, capítulo 20, Los dos mundos. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a las muchas gentes, a los muchos yoes que viven dentro de nuestra personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indudablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático, diremos que esas gentes no solo ignoran, sino que además ignoran que ignoran. Como nos dice el maestro Samael Aun Weor, somos el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, que creemos que sabemos y ni siquiera sabemos que no sabemos. Qué hermosas son estas palabras, de verdad, lo que nos enseña el maestro Samael Aun Weor. Y bueno, pues esto es lo que más o menos lo trato de transmitírselos. Y nos dice más, nos dice: ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos sin la autoobservación seria y profunda, pero en tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. Incuestionablemente esta falta de unidad psicológica en el humanoide es la causa de tantas dificultades y amarguras. El cuerpo físico sí es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos que esté enfermo. Pero la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica. Hay dentro de nosotros muchos, cientos, miles de egos. Y tenemos que ir comprendiendo esto
Lo más grave de todo esto, aún a despecho de lo que digan las diversas escuelas de tipo pseudoesotérico o pseudoocultista, es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo de cada sujeto. Ciertamente en tales condiciones no existe trabajo armonioso como un todo en la vida interior de las personas. El hecho mismo de que el trabajo no es externo sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo y superficial les puede llevar al éxito, están de hecho totalmente equivocados. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada, con la observación plena de sí mismos, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un gran esfuerzo personal, muy particular en cada uno de nosotros. Hablando francamente y sin ambigüedad, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún otro ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. No es posible cambio alguno de nuestra psiquis sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Dar por aceptada la multiplicidad de yoes, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Es algo precioso, de verdad. Es algo que nos dejan aquí, muchos de nosotros, y me incluyo, o sea, llega un momento en que nos volvemos hipócritas y creemos que estamos en lo correcto, y lo peor es creer ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Me da mucho gusto saludarlos. Los invito a que no me sigan viendo, a que busquen y a que encuentren. No, acuérdense que este tipo de programas, estos en específico, los hago con mucho cariño para ustedes, pero los hago principalmente porque a mí me sirve para autorreflexionar. Yo llego a su casa, lo pongo y me vuelvo a escuchar lo que el maestro nos enseña. Y entonces pues lo leo y lo releo, lo estudio y lo reestudio, lo medito, lo trabajo, y estoy tratando de estar así, pero con mucho cariño. Muchos de ustedes me han dicho: oye Alex, pues ¿qué es lo que pasa contigo que te sientes tan bueno? Pues lo comparto, eso es todo. Entonces, quien quiera escríbame. El 8 de enero se va a abrir un curso, entonces pídanme informes, yo les aviso, y con mucho gusto pues aquí los esperamos, ¿no? Y aquí los tenemos. Bueno, pues soy Alejandro Funes, me da mucho gusto saludarlos, que tengan un día excelente y hermoso y un instante precioso. Bueno, nos vemos y hasta pronto. Gracias, adiós, bye.